dulce. Gracias a Dios por este tiempo. ¿Pueden tomar su lugar? Muchas gracias. ¿Y cuántos están cansados? ¿No? ¿No están cansados? ¿Por qué no te pones de pie? Yo sé que ya están, siéntate, párate, siéntate, pero ahora vuélvete a parar, por favor. Y voltea a tu lado derecho y dale una sobadita de espaldita ahí a la persona que está a tu lado. Dile, a ver, relájate, relájate, tranquilo, toda ansiedad se va. Ay, qué rico, ¿verdad? Cuando te hacen un masajito. Ahorita te va a tocar a ti, tranquilo, lo que siembres cosecharás. Dale, dale, ahí si no le gusta, bueno, ahora volteate al otro lado y dile, es mi turno. ¿Listos? ¿Cuántos estamos listos? Si tú estás listo, dan un aplauso a Jesús. Amén, amén. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor. En esta tarde abrimos la puerta de nuestro corazón, Señor. Habla a mi vida, Señor. Muéstrame tu palabra, Señor, porque yo soy lo que la Biblia dice que soy, porque yo tengo lo que la Biblia dice que tengo y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. ¿Cuántos lo podemos creer? Amén. Puedes ahora sí tomar tu lugar. Y bueno, antes de comenzar, yo te quiero decir, algunos los veo medio inquietitos, dirían los colombianos medio inquieticos, que como que unos ya se quieren ir, otros no se quieren ir, pero te voy a decir, te vas a ir, este es el momento para que te vayas. Pero si te vas a quedar, quédate, aprovecha lo que Dios nos quiere hablar, abre tu corazón y vamos a estar felices. Amén. Amén. Y bueno, yo tengo un sueño. Me siento a veces como lo que decía Martin Luther King, ¿se acuerdan? A los que han leído su último discurso. Pero, ¿cuál es mi sueño? ¿Sabes? Yo te voy a pedir que en esta tarde tú imagines un mundo donde tú puedas encender la televisión y tú puedas escuchar noticias que hay 0 incidencia de asesinatos. Amén. Yo tengo un sueño, que mis hijos y que mis nietos y los hijos de los nietos y muchas generaciones más puedan salir a la calle sin el temor a ser secuestrados. Yo tengo un sueño, que el evangelio pueda correr con libertad. Yo tengo un sueño, que los principios de la palabra de Dios se establezcan y que todo mundo pueda conocer del amor de Dios. Yo tengo un sueño, que cuando mi hijo y nuestras generaciones de jóvenes puedan entrar y accesar al internet, no tengan que acudir a los filtros por tanta pornografía. ¿Cuántos tenemos el mismo sueño? Y sabes, mi ciudad será transformado por la mano de Dios. ¿Cuántos lo podemos creer? Y yo en esta tarde te quiero decir que el plan original de Dios lo vemos en Génesis 1:28. Creo que es un versículo que muchos hemos escuchado y leído. Vamos a leerlo. Fíjate lo que dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y sabes, este verso nos habla del plan original de Dios. Y sabes, todo inició en el huerto del Edén. Dios a Adán y Eva le dijo: fructifíquense, multiplíquense, gobiernen la tierra y señoread. Y yo entiendo que este versículo nos habla del sello de Dios para tu propósito en la vida. Dios nos hizo para ser fructíferos, para que todo lo que nuestra mano toque dé fruto. Di conmigo, fruto. Cuando ya tienes el fruto, que ese fruto se pueda multiplicar y una vez multiplicado puedas llenar la tierra y entonces poder traer un gobierno y poder traer un señorío. Y sabes,
el propósito de Dios para la humanidad no ha cambiado. El propósito de Dios para la humanidad, a pesar de la caída del hombre, no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Y si tú alguna vez como creyente te has preguntado, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy en este lugar? Yo te quiero decir que es precisamente el que tú traigas un gobierno, el que tú seas un gobernante, primeramente de tu propia vida. Gobernar nuestros malos hábitos, gobernar nuestras indisciplinas, lo que ya el pastor Saúl nos ha estado comentando y enseñando. Y sabes, en tiempos antiguos, te voy a leer algo, un emperador podría mandar a hacer estatuas de sí mismo para ser situados en partes remotas de su imperio. Esos símbolos declararían que esas zonas estaban bajo su poder y bajo su reinado. Así, Dios puso a la humanidad como símbolos vivos de sí mismos sobre la tierra para representar su reino. Entonces yo te quiero decir que nosotros somos hechos para reflejar su majestad sobre la tierra y para tener dominio. ¿Cuántos lo podemos creer? Yo entendí, escúchame, hay un versículo que todo mundo no sabemos, Juan 3:16, y dice ahí que de tal manera Dios amó ¿a quién? ¿A quién? Di conmigo, al mundo. Y sabes, este versículo no se centra en una persona, ni siquiera se centra en un grupo. ¿Se centra en quién? En el mundo entero. Y sabes, Dios es un Dios con una visión global. Dios es un Dios que no piensa en un solo individuo. Quiero decirte, cuando Dios te salvó, ¿cuántos aquí somos los pioneros, por decirlo así, o el punta de lanza en la familia, los primeros que conocimos del evangelio? Levanta tu mano. Wow, levanta tu mano ahí. Y sabes, ahí con tu mano levantada te quiero decir, la palabra enseña que cuando Dios salva a una persona, Él salva a toda una familia, toda una generación, toda una casa, toda una nación. Y sabes, Dios es un Dios de naciones. Creo que Dios ha estado hablando a mi vida a través de estos meses, que Dios verdaderamente nos ha escogido para discipular a las naciones. Que Dios no solamente nos ha escogido para discipular a 12, que ese es el modelo que Jesús usó, pero sabes, Dios ve más allá y su sueño es mucho más grande que el nuestro, y Él quiere que tú y yo tengamos en el corazón las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Él nos puso para gobernar, Él nos puso como reflejo de su majestad. Hoy en día lo que necesitamos es un cambio radical, un cambio en nuestra perspectiva como cristianos. ¿Sabes? Hoy en día vivimos en una dualidad. ¿Y qué quiero decir con este término de dualidad? A veces se nos ha enseñado que el ser cristiano solamente es estando aquí, predicando en un púlpito, una plataforma, o el día domingo cuando asistimos a la reunión, y el resto de los días de la semana podemos hacer lo que bien nos parezca. Pero sabes, eso es vivir en una dualidad. Pero el deseo de Dios es que tú allá, si tú eres un doctor, si tú eres un abogado, si tú eres un maestro, si tú trabajas en un almacén, en ese lugar desde tu trinchera tú puedas ejercer el gobierno del reino de los cielos. ¿Cómo? Te voy a decir una cosa. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo discipulados por el mundo el día de hoy? Hoy en día, tantas filosofías, tantas doctrinas falsas, tantas verdades absolutas que se están levantando en nuestro mundo, que están en contra de lo que la palabra de Dios nos habla, como el homosexualismo, el humanismo, el feminismo radical y tantas cosas que se están levantando, que si tú y yo no estamos siendo discipulados por la palabra de Dios, créeme que cuando menos veas, tú vas a estar inmerso en ese tipo de cosas. Y hoy en día tú y yo como creyentes necesitamos levantarnos a hablar y a vivir y a creer en verdades absolutas que la palabra de Dios nos enseña. Yo quisiera que por favor leamos Segunda de Reyes capítulo 22. Y aquí nos habla acerca de un rey
¿Cuántos han escuchado acerca de la vida del rey Josías? Y lo voy a leer rápidamente, no sé si ya está en las pantallas, pero dice el verso 1, cuando Josías comenzó a reinar, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos? 8. Wow. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Versículo 3. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el rey Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. ¿Y cuál fue la actitud del rey? Vamos a leer el verso 11. Y cuando el rey Josías hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Luego el rey dio el orden al sacerdote Hilcías, al escriba Safán y a Asasías, siervo del rey, diciendo, y bueno, continúa la historia, pero yo quiero enfocarme en el versículo 11. La actitud que el rey Josías tuvo ante la situación de que su nación había dejado a Dios, ante la situación de que la nación toda se había olvidado de las palabras que Dios había hablado en el libro de Deuteronomio. Se cree por las reformas del rey Josías que era el libro de Deuteronomio el que habían encontrado. Pero sabes, este rey, aunque era joven, rasgó sus vestidos al ver la situación de su nación. Y sabes, yo no sé cuál sea tu actitud y mi actitud cuando vemos la situación de la que está viviendo nuestra nación, México. Yo no sé cuál sea tu actitud cuando tú escuchas las noticias de Pachuca o del lugar donde tú radicas. ¿Sabes? Cuando uno escucha continuamente asaltos, secuestros, una de dos: o rasgamos nuestros vestidos o te acostumbras. Una de dos: o nos volvemos indiferentes o nos levantamos como reformadores para nuestra nación. Y sabes, hoy en día Dios quiere, Dios anhela con todo el corazón que tú y yo nos levantemos a favor de nuestra nación. ¿Cómo lo podemos hacer? Si nosotros nos dejamos discipular por el maestro. Porque vuelvo a repetir, ¿cuántos de nosotros estamos siendo discipulados por el mundo? ¿Cuántos de nosotros hemos adquirido conceptos, ideas, creencias, formas de vida, hábitos, cultura, tradiciones, en los cuales nos basamos en lo que el mundo cree, en lo que el mundo enseña? Y aparte nos atrevemos muchas veces a razonar y a dudar y a poner en tela de juicio la palabra de Dios. Sabes, el rey Josías dice que rasgó sus vestidos. Y sabes, hoy es un tiempo de rasgar nuestros vestidos por México. Conocemos lo que dice 2 de Crónicas 7:14, no lo sabemos de memoria. Pero muchos de nosotros ni siquiera oramos por nuestros propios cónyuges, por nuestros propios hijos. ¿Cuánto más vamos a orar por nuestras naciones? Pero yo creo que hoy es el día
para que tú y yo nos levantemos. Pastores, yo oro para que el Señor ponga una pasión en cada corazón por nuestra nación. Que tú y yo nos levantemos como siervos de Dios y que nos pongamos en la brecha. Y sabes, que tú te pongas en la brecha, que yo me ponga en la brecha y diga: no avanzará el homosexualismo en mi ciudad, no avanzará la cultura de la muerte, del aborto, no avanzará la cultura del mundo, porque Dios a mí me puso como rey y como sacerdote para establecer su reino. ¿Cuántos estamos dispuestos? Pero sabes, es pararnos ahora sí que pararnos de rodillas, levantarnos de rodillas. Y sabes, es a través de la intercesión que podemos lograr que nuestras ciudades sean transformadas. Antes de que una nación sea transformada, primero necesita ser reformada. Y antes de ser reformada una nación, primero nuestras mentes tienen que ser reformadas y adoctrinadas por la palabra de Dios. Entonces, lo más importante hoy es que tú y yo nos comprometamos con Dios, a buscarle de todo nuestro corazón. Y lo que enseña Mateo 6, las 3 disciplinas espirituales: cuando ores, dijo Jesús, cuando ayunes y cuando des. ¿Por qué no lo repites conmigo? Cuando ores, cuando ayunes y cuando des. Sabes, esas son las 3 disciplinas básicas del cristiano. Si tú no practicas ninguna de estas, eres todo menos un creyente, un cristiano. Pero eso es lo básico para el cristiano. Y Jesús aquí enseña en Mateo 6: no seas como los hipócritas cuando ayunes, no seas como los hipócritas cuando ores, no seas como los hipócritas cuando des. Y nos da los parámetros. Ahora, ¿qué tiene que ver con la reforma de naciones? Mucho. Porque si nosotros empezamos a adoptar, no adaptar, a adoptar disciplinas espirituales personales, te aseguro que vamos a crear un avivamiento, vamos a crear un mover de Dios. Porque yo veo en Hechos, en el libro de Hechos, la iglesia primitiva inició cuando muchos estaban congregados en su nombre. Dice la palabra ahí, no lo sabemos, que vino un estruendo y toda la casa se llenó de la presencia de Dios. Y hoy creo que habemos bastantes personas congregados en su nombre, y que tú no sabes si en este momento el Espíritu de Dios va a caer. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Así inició la iglesia primitiva. He estado estudiando un poco acerca del mover espiritual demoníaco en las diferentes naciones de la tierra, y me impresionó algo que aprendí: que donde hay más reunidos, gente reunida, o donde hay más asistentes, como pudiéramos decirlo, ahí hay mayor actividad demoníaca, donde hay más gente reunida. Y eso lo podemos ver desde el principio de los tiempos con la Torre de Babel. Dice la Biblia que cuando Nimrod, un hombre que lideró la Torre de Babel, y se reunieron muchas personas con un solo propósito, y Dios tuvo que descender, porque dijo: estos van a ser el objetivo que tienen y nada los hará desistir. Y yo he entendido que donde hay más gente, más concentración de gente, hay mayor actividad demoníaca. Ahora, escúchame. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez el término de la ventana 1040. ¿Alguien lo ha escuchado? Pero esa es una zona, geográficamente hablando, un rectángulo regular. Bueno, creo que abarca más la zona de Asia, África, Medio Oriente. Es una zona donde el evangelio no ha podido entrar. Estadísticamente hablando, los porcentajes de pobreza se concentran en esa ventana. Los porcentajes de pornografía se concentran en esa ventana. Los porcentajes de musulmanes, de budistas,
de gente que no tiene nada que ver con la palabra de Dios se concentran en ese lugar. Donde hay menos misioneros es en ese lugar. Donde hay más trata de blancas, donde prostituyen a los niños, donde hay abuso sexual infantil, los más altos porcentajes es en esa ventana. Ahora, a lo mejor tú dices, bueno, estás hablando de África, de Asia, pero es un vivo ejemplo, porque donde hay más habitantes en todo el mundo, en toda la tierra, está concentrado en la ventana 1040. ¿Y qué te quiero decir? ¿Quién el día de hoy se quiere levantar en favor de esas naciones? Y sabes, nosotros no podemos, como dice el dicho, ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Es necesario que tú y yo nos levantemos primero por nuestras colonias, primero por nuestras ciudades, por nuestros municipios, y así Dios te levantará para ser un reformador de naciones. Yo creo que la convención de noviembre va a ser un decreto de vida para nuestro país. Yo no lo había visto de esa manera, honestamente, les voy a abrir mi corazón, pero los años pasados, que cada año, ¿verdad?, venía el desafío de la convención, y yo decía, ay Dios, otra vez el desafío. Y saben, la verdad es que yo por un momento llegué a pensar, ¿para qué tanta convención? ¿Como para qué nos desgastamos para tanto? ¿Como para qué tanto autobús? ¿Como para qué pagar hotel? Como mejor aquí en la iglesia, cómodos, así como podemos alabar en la iglesia, podemos alabar en la convención. Pero ¿sabes? Yo no lo había visto desde la perspectiva bíblica. Y hoy entiendo, yo no sé si tú sabías, pero muchos movimientos demoníacos, o bueno, como satanismo, como lo que hablamos del feminismo, lo que se está levantando hoy en día, se están concentrando y están tomando fuerza en los diferentes puntos del mundo. Estoy segura que no estás ignorando lo que está pasando en Argentina. ¿Cuántos han escuchado lo que está moviéndose en Argentina acerca del aborto? Pero ¿sabes? Muchas personas se están levantando con una autoridad y una valentía como si verdaderamente estuvieran predicando una verdad de Dios. Y a veces a mí me da un celo de Dios, porque a ellos no les da vergüenza salir a la calle y promover el pecado. A ellos, a los homosexuales, no les da vergüenza besarse en público, no les importa dañar a los niños. Ellos están convencidos de esa mentira, me explico, y ellos creen que es una verdad. Yo veo que a los que muchas veces tienen más convicción, los satanistas, no les da vergüenza, se tatúan y promueven a su Dios falso. Y los que tenemos la verdad de Dios nos intimidamos ante una sociedad corrupta. Y yo te pregunto, ¿cuándo tú te vas a levantar? El mundo está cambiando, vemos la tecnología cambiando, todos los días van cambiando. Y como vi un video, ¿y para cuándo tú vas a cambiar? ¿Para cuándo yo voy a cambiar? Yo creo que llegó el día, escúchenme, se acabó el tiempo del cristianismo fácil. Hoy nos tenemos que levantar, pastores, para hablar la verdad con valentía, para hablar la verdad de Dios en nuestras iglesias, para discipular gente con la verdad de Dios. De nada sirve, escúchame, que tú tengas un auditorio repleto de personas que no les importa y viven como quieren. Por eso Jesús hizo la diferencia. El ministerio de Jesús por eso marcó la diferencia y trastornaron el mundo. Dice Hechos que los 12 trastornaron el mundo, porque ellos fueron gente radical, fueron gente que no le tenían miedo a enfrentar el pecado, gente que confrontó las potestades de sus ciudades. Pablo, él enfrente de autoridades tenía una sabiduría sobrenatural, un denuedo,
Pero sabes, tú y yo nos necesitamos levantar como esos reformadores. Amén. La convención para mí significa mucho. ¿Por qué? Porque así como lo que estábamos hablando, muchas fuerzas demoníacas se reúnen para renovar pactos. Yo no sabía que muchas tradiciones, muchas festividades en muchas partes del mundo, pero incluyendo México, cada año hacen festividades, cada año, cada cierto tiempo, hacen festividades para renovar pactos. O para hacer pactos con algunos, no sé si tú en tu ciudad haya ferias, y uno dice como ¿para qué? Y la Biblia dice que en sí el ídolo no es nada, pero lo que hay detrás del ídolo son demonios. Y esas fiestas, esas festividades, muchas tradiciones en México es para renovación de pactos, y por eso la gente se reúne sin saber. Pero sabes, la convención que viene en noviembre, yo creo que también va a ser una renovación de nuestro pacto con Dios. Y es una enorme oportunidad, escúchame, de que tú y yo podamos estar, número uno, para establecer el reino de los cielos. Tú no tienes idea, escúchame, de lo que se mueve en el mundo espiritual cuando muchos se reúnen para adorar a Dios. Tú no tienes idea de lo que la esfera espiritual se mueve cuando nos congregamos y comenzamos a atar y desatar las fuerzas de las tinieblas. La palabra de Dios nos enseña que lo que ataremos en la tierra será ¿qué? Atado en el cielo, y lo que desataremos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces podemos entender que todo lo que atemos en la tierra, la autoridad la tenemos nosotros, porque lo que hagamos en la tierra, porque la tierra gobierna el cielo. Amén. Y si nosotros tomamos ese desafío de la convención, podemos entender que ese día podemos declarar a México para Cristo. ¿Cuántos podemos tomar ese desafío? Y yo sé que, escúchame, esto no es por lo que leas, por lo que escuches, por lo que aprendas, sino verdaderamente tiene que ser una revelación de parte de Dios. La convención es colocar en el trono de México a Jesucristo. Y yo te quiero motivar para que no solamente asistas, sino que tú puedas y yo pueda tener una perspectiva del reino de los cielos para México. Conocemos la oración del Padre Nuestro que le llaman, y Jesús enseñó a sus discípulos, pero una parte de lo que dice el Padre Nuestro: venga tu reino. ¿Qué dice? Venga tu reino. Y sabes, cuando el reino de los cielos viene a la vida de una persona, esa persona es transformada. Cuando el reino de los cielos viene a una ciudad, esa ciudad es transformada. Ahora a lo mejor tú digas, no, sabes que pides demasiado, es demasiado lo que estás soñando. Yo he visto ejemplos, yo he escuchado de ejemplos de naciones que han sido transformadas por gente que se ha levantado en favor de su nación. En Fundación Amigos en Tulancingo hemos estado hablando ya bastantes días acerca de esto, y creo que comenzaremos a orar. Estamos teniendo tiempos de intercesión por la ciudad y estamos viendo cambios significativos. ¿Cuándo tú vas a empezar? No es para mañana. Si Dios te trajo a esta preconvención, es con un objetivo. ¿Sabes? Si Dios nos salvó, nos redimió con su sangre, nos perdonó, nos restauró, no es para que nos quedemos callados, es para que nos levantemos y cumplamos la gran comisión. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Yo ya terminé, puedes ponerte por favor de pie. Y yo quisiera que tomáramos este tiempo para orar por México, y que tú y yo podamos empezar a orar. Si eres de Tulancingo, de la región donde tú vengas, si tú no lo haces, escúchame, nadie lo va a hacer. No esperes que va a venir Cindy Jacobs o el pastor César a orar por tu ciudad. Por algo Dios te puso ahí. Y si tú ves la necesidad, y si Dios te reveló a ti la necesidad, es porque tú lo tienes que hacer. No se la reveló al de al lado, te la reveló a ti. Y Él te la reveló a ti para poner una carga en tu corazón,
para que tú y yo seamos esos Josías de este tiempo. Sabes, yo he entendido como Dios le dio la tierra a Josué. Dios la repartió, Josué la repartió a las 12 tribus. Y claro que ya estaba la promesa, pero ¿sabes? Tuvo que levantarse un ejército para pelear. Tuvo que levantarse gente aguerrida a tomar autoridad y echar fuera a los amorreos, a los jebuseos. Eso no pasó de la noche a la mañana. Y tuvo que haber derramamiento de sangre. Y tuvo que haber cabezas cortadas. Tú tienes que prepararte para la guerra, porque tú enfrentarás las potestades, enfrentarás los demonios, enfrentarás las huestes espirituales de maldad. Y la pregunta es: ¿estás listo? ¿Estás listo para enfrentarlas? Porque para eso el Señor te salvó. Tú y yo somos escogidos y somos reyes y sacerdotes. Yo te digo hoy: toma tu lugar, toma tu posición y empodérate, y toma autoridad, y toma tu ciudad, y derriba a Satanás, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Así que te invito a que tú te levantes. Levanta tu voz. Levanta tu voz hoy y vamos a orar por México. Que en esta noche, escucha, se diga en los cielos que un ejército se levantó para reformar nuestra nación. Amén. Vamos a orar de tal manera que los demonios tiemblen. Vamos a orar de tal manera que los ángeles se muevan y abran los cielos en favor de México. ¿Cuántos estamos dispuestos? Amén. Padre, en esta tarde te damos gracias porque tú nos has escogido, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de hablar la verdad de tu palabra. En esta tarde, Señor, nos levantamos como esos intercesores, Padre. Dile: heme aquí, Señor. Heme aquí, Padre. Hoy yo me pongo en la brecha, Señor. Hoy yo me pongo a defender mi ciudad, Señor. Tú me has escogido, Padre, para liderar, Señor, el ejército de los cielos, Señor. Y en esta hora declaramos que Satanás no tiene parte ni suerte en nuestro país. Hoy ponemos a México. Declara México para Cristo, Señor. Declaramos a México para Cristo, Padre. Hoy declaramos, Señor, que la palabra de Dios, Señor, invadirá, cubrirá como las aguas cubren el mar, Señor, México y cada uno de los 32 estados de la República, Señor. Hoy oramos, Padre, por el próximo presidente electo, Padre. Señor, ten misericordia de México, Señor. Hoy oramos y rasgamos nuestras vestiduras, Señor, como lo hizo el rey Josías, y levantamos un clamor. Levanta tu voz, pastor. Levanta tu voz y dile: Señor, hoy yo me levanto, Padre, en favor de mi nación, Señor. Ten misericordia, Padre. Te pedimos, establece tu reino, Señor. Establece tu reino, Padre, en mi nación, Señor. Oh, Padre, perdona el pecado, Señor. Perdona el pecado de México, Señor. Perdona el pecado de nuestros antepasados, oh Dios. Ten misericordia, Señor. Hoy clamamos el poder de la sangre de Jesús. Aplicamos la sangre de Jesús, la sangre que redime, la sangre que sana, la sangre que restaura, la sangre que libera, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios, hoy decretamos que todo poder de Satanás en México es derribado, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, Padre, quita la dureza de mi corazón, Señor. Arranca la apatía, Señor. Dile: Señor, perdónanos porque nos hemos conformado, Señor, a vivir en una nación llena de pecados, Señor. A una nación, Señor, que está en violencia, que la muerte ya es costumbre, Señor. Perdóname, Señor. Oh, Padre, pero hoy yo me levanto, Señor, y te pido: arranca, Señor, de mi corazón toda
toda insensibilidad, Señor. Quita toda apatía de mi vida, Señor. Despierta mi espíritu, Señor. Dile, pon una pasión por mi país, Señor. Pon una pasión, Señor, hasta no ver, Señor, a mi México, Señor. A mi México, Señor, a los pies de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te voy a pedir que levantes tu mano y dile, Señor, hoy yo me comprometo, Padre. Hoy yo hago un compromiso contigo, Señor, de orar por mi nación, Señor. Señor, yo oro por mi casa, Padre. Y como dijo Josué, Señor, en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa te serviremos, Señor. Levanta tu familia en esta hora, porque tu familia es una generación que se levantará para reformar nuestra nación. Si está tu esposa, si están tus hijos, tómalos. Y vamos a orar por familias. Y si no viene nadie contigo, toma a alguien. Padre, yo levanto la vida de mi esposo, Señor. Ora por tu cónyuge. Dile, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Ten misericordia, Señor. Perdona los pleitos, los desacuerdos. Perdona, Señor, la doble manera de vivir, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Pero hoy venimos a tus pies, nos volvemos a ti, Jesús. Oh Padre, ora a tu esposo por tu esposa. Levántate como ese líder y dile, Señor, yo decreto sobre mi esposa, Señor, que será madre de naciones, Señor. Hoy yo bendigo a mi esposa con la sabiduría, con la diligencia, Padre, con la pasión por las almas, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora ora por tus hijos, Señor. Levantamos nuestros hijos, Señor. Dile, permíteme pastorear a mis hijos, Señor, conforme a tu corazón, Señor. Ayúdame, Padre, porque esta es mi primera responsabilidad, Señor. Es mi primer desafío, Señor. Es mi primera iglesia, Padre. Ayúdame a pastorear a mi familia, Señor. En el nombre de Jesús, enséñame, dame un corazón de pastor, Señor, para mi familia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y vamos a orar por último por la convención de noviembre. Padre, levantamos la convención nacional G12 de noviembre, Señor, y nos ponemos de acuerdo, Padre, y decretamos, Señor, que ese día se moverá tu Espíritu Santo, Señor. Hoy, Señor, desatamos, Señor, tu voluntad para México, Señor. En el nombre de Jesús, hoy desatamos un espíritu de fe, Padre, en México. Que en esa convención, Señor, tu palabra nos será revelada, Señor. En el nombre de Jesús. Dile, yo decreto cielos abiertos, que las finanzas no me faltarán, Señor. No habrá obstáculos. Hoy declaramos, Señor, que toda piedra de tropiezo financiero, en el trabajo, de salud, Padre, espiritual, hoy toda piedra de tropiezo es quitada, Señor. Y declaramos el camino libre, Padre, abierto, Señor, cielos abiertos, Padre, y que tú pondrás hambre, Señor, una hambre sobrenatural, Padre, por tu palabra, y prepararemos nuestro corazón, Señor, porque tú harás entre nosotros maravillas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. ¿Cuántos le podemos creer al Señor? ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesús por lo que Él está haciendo en México? Gracias.